Estaba poniendo los platos en la mesa para la cena cuando mi hijo Francisco llegó a casa con esa cara seria que ya conocía muy bien. A los 72 años había aprendido a leer las expresiones de las personas, especialmente de mi familia. Esperanza, mi nuera, entró detrás de él, con los labios apretados y los ojos evitando los míos. Mi nieto Miguel, de apenas 8 años, corrió para abrazarme como siempre hacía, pero Esperanza lo jaló del brazo antes de que llegara cerca de mí. «Miguel, ve a lavarte las manos», le dijo con una frialdad que me golpeó como un rayo. Fingí no notarlo y seguí poniendo los platos en la mesa, esa mesa de caoba que había comprado con el dinero de mi trabajo como enfermera, aún al inicio de mi matrimonio con Raúl. La cena comenzó en silencio. Había preparado el platillo favorito de Francisco, pollo al horno con papas, igual que hacía desde que era niño. Pero él apenas tocó la comida. Esperanza comía mirando su plato, haciendo ruido innecesario con los cubiertos. Fue cuando pregunté sobre el día de Miguel en la escuela que Francisco soltó el tenedolor en la mesa con fuerza. El ruido resonó por el comedolor como un disparo. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, aún sin mirarme a los ojos. Mi corazón comenzó a acelerarse. A los 72 años, sabía cuando una conversación seria se acercaba. «Puedes hablar, hijo», le dije, tratando de mantener la voz calmada, aunque sentía las manos temblando ligeramente. Fue entonces cuando dijo las palabras que quebraron mi corazón. «Mamá, mi esposa no te quiere más aquí». Lo dijo sin mirarme, como si estuviera hablando con la pared. Esperanza siguió comiendo, como si nada hubiera pasado. Miguel dejó de masticar y me miró con confusión en sus ojitos. Tragué en seco, sintiendo el sabor amargo de la humillación subir por la garganta. «¿Cómo que no, Francisco?», logré preguntar, aunque mi voz salió débil como un susurro. Esperanza finalmente levantó los ojos y me miró con frialdad. «Doña María Guadalupe, usted entiende, ¿verdad? Esta casa necesita espacio para que nuestra familia crezca. Usted se sentirá mejor en un lugar más pequeño, más adecuado para su edad». El mundo pareció girar a mi alrededor, pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama que compartí con mi difunto esposo Raúl por 45 años, mirando al techo y repasando en mi mente todo lo que había construido. Esta casa no era solo un lugar para vivir, era el resultado de años de turnos dobles en el hospital, de ahorrar cada peso, de renunciar a ropa nueva y viajes para darle una buena vida a Francisco. Recordé cuando era pequeño y se enfermaba, cómo pasaba noches enteras cuidándolo, tomándole la temperatura cada 2 horas. Recordé cómo trabajé turnos extra en las fiestas de fin de año para comprar los juguetes que quería. Raúl siempre decía: «María, te estás matando trabajando por ese niño». Pero no me importaba. Era mi hijo, mi tesoro. Ahora ese mismo niño me estaba echando de mi propia casa. En la mañana siguiente, traté de hablar con Francisco antes de que saliera al trabajo. Estaba tomando café en la cocina, vistiendo el traje azul que le había planchado la noche anterior. «Francisco, hijo, ¿no podemos platicar mejor sobre esto?», le pregunté, sirviéndole café como hacía todas las mañanas desde hacía 3 años, desde que vinieron a vivir conmigo, después de que Esperanza perdió el trabajo y no consiguió otro. Ni siquiera levantó los ojos del celular. «Mamá, no hay nada que platicar. Esperanza ya decidió». Fue como si me hubiera dado una bofetada. ¿Esperanza ya decidió? ¿Y la opinión de la dueña de la casa no importaba? Traté de hablar con Esperanza a la hora de la comida, cuando Miguel estaba en la escuela. Estaba pintándose las uñas en la sala, usando mi sofá como apoyo para los pies. «Esperanza, querida, ¿no podemos encontrar una solución que funcione para todos nosotros?», le pregunté con la voz más dulce que pude. Ni siquiera dejó de pintar las uñas. «Doña María, usted no entiende. Estoy embarazada otra vez. Vamos a necesitar su cuarto para el cuarto del bebé». La noticia del embarazo debería haber sido una alegría, pero la forma en que me lo dijo, como si fuera una sentencia de expulsión, me causó una dolor profunda. Yo que había soñado con cuidar otro nietecito, con hacer papillitas caseras, con contar cuentos a la hora de dormir, pero aparentemente mi presencia era demasiado incómoda para esos planes. Pasé el resto del día recordando todos los sacrificios que había hecho.
Las horas extra en el hospital para pagar la universidad de Francisco, los fines de semana trabajando para comprar su carro, el dinero que gasté en su boda con Esperanza. Recordé cómo vendí las joyas de mi mamá para ayudarlos a pagar el departamento que terminaron perdiendo por falta de pago. Recordé cómo abrí las puertas de mi casa cuando no tenían a dónde ir. Y ahora, esa misma generosidad estaba siendo usada en mi contra. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se quebró. Pero lo que Esperanza y Francisco no sabían era que yo había aprendido a lo largo de mis 72 años que las palabras pueden lastimar, pero las acciones pueden cambiar todo. Mientras ellos creían que me tenían controlada, que yo aceptaría su decisión como había aceptado tantas otras humillaciones en los últimos 3 años, yo estaba empezando a planear algo muy diferente. Porque cuando una mujer de mi edad ha trabajado toda su vida, cuando ha construido todo con sus propias manos, cuando ha sido subestimada una y otra vez, llega un momento en que la paciencia se agota. Durante esos 3 años que vivieron conmigo, había notado cambios sutiles en su comportamiento. Al principio, Francisco era agradecido. Me traía flores los domingos, me ayudaba con las compras pesadas, me preguntaba cómo había estado mi día. Pero poco a poco, Esperanza comenzó a plantar semillas de resentimiento. Tu mamá está muy acostumbrada a hacer todo a su manera, le decía cuando pensaba que yo no escuchaba. Ya es hora de que aprenda a respetar que ahora somos nosotros los que vivimos aquí, como si fuera su casa, como si yo fuera la invitada. Los domingos familiares se convirtieron en reuniones donde yo servía, limpiaba y cocinaba, mientras ellos recibían a sus amigos como si fueran los anfitriones. Esperanza había rediseñado la sala, movido mis muebles al sótano, cambió las cortinas que me había tomado meses elegir. Es que los gustos van cambiando, doña María, me decía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Usted entiende que necesitamos que la casa refleje nuestro estilo como familia joven. Pero lo que más me dolía era ver cómo Francisco había cambiado. El niño que solía contarme todos sus secretos, que me pedía consejos para todo, que me llamaba su mejor amiga, ahora apenas me dirigía la palabra. Cuando llegaba del trabajo, saludaba a Esperanza con un beso, cargaba a Miguel, y a mí me daba un «Hola, mamá», distante antes de desaparecer en su cuarto. Las conversaciones largas que solíamos tener en la cocina mientras yo preparaba la cena se habían vuelto intercambios monosilábicos. ¿Cómo estuvo tu día, hijo? Bien. ¿Necesitas algo? No. ¿Quieres que te caliente la comida? Esperanza ya me sirvió. Esperanza ya me sirvió. Esas 4 palabras resumían mi nueva posición en la casa. Ya no era la mamá que cuidaba a su hijo. Era la mujer mayor que estorbaba en la cocina de la nuera. Ya no era la abuela que mimaba a su nieto. Era la señora que Miguel tenía que saludar por educación antes de correr a contarle sus travesuras a mamá. Ya no era la dueña de la casa que había comprado con el sudor de su frente. Era la inquilina incómoda que ocupaba el cuarto que ellos necesitaban. Durante meses traté de adaptarme. Cambié mis horarios para no coincidir con los suyos en la cocina. Dejé de ver mis programas favoritos en la televisión para que ellos pudieran ver los suyos. Reducí mis pertenencias para hacer espacio a las suyas. Acepté que mi rutina de 40 años en esa casa se trastocara completamente para acomodar a 2 adultos que, según ellos, me estaban haciendo un favor al vivir conmigo. Es que ya no estás acostumbrada a vivir con más gente, mamá, me decía Francisco cuando yo comentaba que extrañaba poder escuchar música en las mañanas. Tienes que entender que ahora somos una familia completa. Una familia completa. Como si durante 40 años, cuando yo había criado a Francisco sola después de que Raúl murió, como si todos esos años que trabajé día y noche para darle lo mejor, como si todo ese tiempo que fuimos solo él y yo contra el mundo, no hubiéramos sido una familia completa. Ahora, con Esperanza en la ecuación, finalmente éramos completos, y yo, aparentemente, era el elemento sobrante. Pero esa noche, después de las palabras de Francisco, después de la frialdad de Esperanza, después de ver la confusión en los ojos de Miguel, que no entendía por qué la abuela tenía que irse, decidí que era hora de recordarles una lección muy importante. Nunca subestimes a una mujer que ha perdido todo y no tiene nada más que perder. Porque cuando ya no tienes nada que perder, te vuelves libre de hacer cualquier cosa.
Esa madrugada, mientras ellos dormían tranquilamente en mi casa, en mis camas, respirando el aire de las paredes que yo había apagado, comencé a planear mi respuesta. Fui a mi buró y saqué la caja de madera donde guardaba mis documentos importantes. Ahí estaba la escritura de la casa, el testamento que Raúl había dejado, los comprobantes de todas las mejoras que había hecho a la propiedad a lo largo de los años. Todo estaba a mi nombre. La casa era mía, legal y moralmente. Francisco y Esperanza habían olvidado ese pequeño detalle. En mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía esos papeles, no de miedo, sino de una emoción extraña que no había sentido en años. Era la sensación de recuperar el control. Era la sensación de recordar quién era yo antes de convertirme en la mamá incómoda, la suegra estorbosa, la vieja que ocupaba espacio. Era la sensación de recordar que era María Guadalupe López, la mujer que había comprado esa casa trabajando turnos dobles, la mujer que había criado un hijo sola, la mujer que había construido una vida entera con sus propias manos. Y esa mujer fuerte que se había escondido bajo años de intentar complacer a una nuera malagradecida y un hijo desmemoriado, estaba de vuelta. Al día siguiente, después de que Francisco se fuera al trabajo y Miguel se fuera a la escuela, Esperanza salió a hacer sus compras en el centro, como acostumbraba. Por primera vez en mucho tiempo, estaba sola en mi propia casa. Me senté en el sillón de la sala, el que Raúl solía usar para leer el periódico los domingos, y comencé a pensar con claridad. Si querían que me fuera, entonces eso era exactamente lo que haría, pero a mi manera, en mis condiciones. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado, licenciado Antonio Morales, el mismo hombre que había cuidado los papeles cuando Raúl murió. Licenciado, soy la señora María López. Necesito platicar con usted sobre mi casa. Hice una cita para el mismo día. En la consulta expliqué toda la situación. El licenciado Antonio negó con la cabeza con desaprobación. Doña María, la casa es suya. Usted puede tomar las decisiones que quiera en relación a ella. Fue cuando me explicó sobre la posibilidad de venta. Si usted quiere vender, yo puedo encargármelo todo. Tengo un cliente que está buscando una casa exactamente como la suya en la zona. Mi corazón se aceleró. ¿Vender la casa? ¿La casa donde crié a mi hijo? ¿Donde viví los mejores momentos de mi vida? Pero entonces recordé las palabras frías de Esperanza, la mirada distante de Francisco. Ellos no querían una mamá y suegra, querían una propiedad gratuita. Salí del despacho del licenciado Antonio con una decisión tomada. Si querían espacio, les daría todo el espacio del mundo. Pasé por la agencia de viajes que quedaba en la misma calle. Necesito un boleto para visitar a mi hermana, le dije a la empleada. Mi hermana Rosa vivía en un pueblito del interior, a 500 kilómetros de ahí. Hacía años que no la veía, siempre usando la excusa de que no podía dejar a Francisco solo. Ahora era libre para hacer lo que quisiera. Compré el boleto para el día siguiente. Durante el resto de ese día, comencé a separar mis cosas más importantes, las fotos de familia, las joyas que me quedaban, algunos libros favoritos. Todo cabía en 2 maletas. 45 años de matrimonio resumidos en 2 maletas. Y cuando ellos llegaran a casa, en la mañana siguiente, encontrarían solamente una nota en la mesa de la cocina. Porque a veces, cuando las palabras no son suficientes, las acciones hablan por sí solas. Y mi acción iba a gritarles una verdad que habían olvidado. Nunca muerdas la mano que te alimenta, porque esa mano puede decidir dejar de hacerlo. En unas horas, Francisco y Esperanza aprenderían que yo no era solo la mamá sumisa que había tolerado sus humillaciones. Era la mujer que había construido todo lo que ellos daban por sentado, y estaba a punto de quitárselo todo. En la madrugada siguiente, desperté antes de que saliera el sol. Francisco y Esperanza aún dormían, y Miguel también. Era mejor así. Las despedidas siempre son complicadas, y no quería escenas dramáticas. Me vestí con mi mejor ropa, la blusa azul que Raúl siempre decía que combinaba con mis ojos, y la falda que guardaba para ocasiones especiales. Hoy era una ocasión especial, el día de mi liberación. Tomé mis 2 maletas y las puse junto a la puerta. Apagué mi celular y lo dejé arriba del refrigerador. No quería ser molestada durante el viaje. Después me senté en la mesa de la cocina y escribí una nota.
Francisco y Esperanza, ustedes dijeron que yo ya no era bienvenida aquí. Decidí facilitarles las cosas. Vendí la casa. El nuevo propietario vendrá por las llaves a las 10. Tienen hasta mediodía para recoger sus cosas. No traten de buscarme. María Guadalupe López. Dejé la nota justo en medio de la mesa, al lado de las llaves de la casa. Pero antes de irme, necesitaba hacer algo más. Fui por toda la casa, habitación por habitación, recordando cada rincón que había sido mío por tantos años. En la sala, toqué el sofá donde Raúl y yo veíamos las telenovelas cada noche, donde Francisco hacía su tarea cuando era pequeño, donde más tarde él y Esperanza se adueñaron como si fuera suyo. En la cocina, pasé mis dedos por la mesa donde había servido miles de comidas, donde había celebrado los cumpleaños de Francisco, donde había llorado en silencio tantas noches después de que Raúl murió. En el cuarto principal, mi cuarto, donde Esperanza había decidido que viviría con su nuevo bebé, toqué la cómoda donde guardaba mis tesoros más preciados. Fue en esa cómoda donde encontré la carta que Francisco me había escrito cuando tenía 10 años. Era el Día de las Madres y su maestra les había pedido escribir algo para sus mamás. La carta decía: «Querida mamá, eres la mejor mamá del mundo. Gracias por cuidarme cuando estoy enfermo y por hacer mis comidas favoritas. Cuando sea grande, voy a comprarte una casa muy grande para que nunca tengas que trabajar tanto. Te amo mucho, Francisco». Doblé la carta con cuidado y la metí en mi maleta. Era lo último que me llevaría de esa casa. Tomé el taxi que había llamado y me fui a la terminal de autobuses. Durante el viaje me quedé viendo por la ventana, viendo la ciudad donde había pasado toda mi vida quedarse atrás. No sentía tristeza, solo un alivio extraño, como si hubiera soltado un peso que había cargado durante años. Cuando llegué a la casa de Rosa, me recibió con lágrimas en los ojos. «María, qué bueno verte. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué vendiste la casa?» Le conté todo, cada detalle de la humillación que había pasado. Rosa negó con la cabeza, indignada. «Hiciste bien, hermana. Nadie merece ser tratado así, especialmente en su propia casa». Esa noche, Rosa me contó que el teléfono de la vecina había sonado todo el día. Francisco había conseguido el número de alguna manera y estaba desesperado, queriendo hablar conmigo. Dijo que todo había sido un malentendido, que Esperanza estaba arrepentida. Me contó Rosa. Me reí por primera vez en semanas. ¿Malentendido? Había entendido perfectamente. Me querían fuera de la casa, y ahora habían conseguido exactamente lo que pidieron. La diferencia era que ahora la casa tampoco existía para ellos. Pero mientras estaba ahí en casa de Rosa, segura y tranquila por primera vez en años, mi mente no podía dejar de regresar a los recuerdos, a todas las veces que había sacrificado mi propia felicidad por la de Francisco. Recordé cuando tenía 5 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 semanas sin dormir, cuidándolo día y noche en el hospital. Los doctores me decían que me fuera a casa a descansar, pero yo no me movía de su lado. Las madres no descansan cuando sus hijos las necesitan, les decía. Y era verdad. Durante años yo no descansé. Trabajaba de día en el hospital, de noche cuidaba a Francisco y en mis ratos libres mantenía la casa impecable. Recordé cuando Francisco tenía 15 años y quería una bicicleta nueva para poder ir a la escuela con sus amigos. No teníamos dinero extra, pero yo tomé turnos dobles durante 2 meses para comprarle esa bicicleta. Recordé su cara de felicidad cuando la vio en la mañana de su cumpleaños. «Es la más bonita de todas, mamá. Eres la mejor», me dijo, abrazándome tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. Esa bicicleta costó 800 pesos, una fortuna para nosotros en esos tiempos. Pero valió la pena ver su sonrisa. Y cuando Francisco quiso estudiar ingeniería en la universidad, yo sabía que no podíamos pagarla, pero también sabía que no podía defraudar a mi hijo. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas en las noches. Salía del hospital a las 6 de la tarde y me iba directo a limpiar hasta las 11 de la noche. Llegaba a casa exhausta, pero con la satisfacción de saber que estaba construyendo el futuro de mi hijo. Durante 4 años mantuve esos 2 trabajos. Durante 4 años no tuve ni un solo fin de semana libre. Durante 4 años mi vida fue trabajar, dormir, trabajar. Pero no me importaba. Francisco era mi mundo entero.
Cuando Raúl murió de un infarto cuando Francisco tenía 16 años, yo pude haberme derrumbado. Pude haber vendido la casa y mudarnos a algo más pequeño y barato. Pude haber buscado a un hombre que me ayudara a criarlo, pero no lo hice. Decidí que Francisco no perdería nada más después de perder a su papá. Decidí ser suficiente para los dos. Recordé las noches cuando hacía su tarea con él, aunque yo estuviera tan cansada que se me cerraban los ojos. Recordé cómo me quedaba despierta cosiendo el disfraz para el festival de la escuela, o preparando el almuerzo especial que él había pedido para compartir con sus amigos. Recordé cómo ahorré peso por peso para comprarle su primer carro cuando cumplió 18. No era nuevo, pero lo mandé pintar y arreglar hasta que parecía recién salido de la agencia. «Mamá, eres increíble», me había dicho ese día, con lágrimas en los ojos. «No sé cómo le haces, pero siempre me das todo lo que necesito». Y yo le había respondido: «Mijo, una madre siempre encuentra la manera, para eso estamos». Ahora, 25 años después, me preguntaba si él recordaba esas palabras. Me preguntaba si recordaba todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías, todas las veces que había dicho que no a cosas que quería para poder darle a él lo que necesitaba, porque no habían sido solo los gastos grandes, habían sido los pequeños sacrificios diarios que hacen las madres sin siquiera pensarlo. Como cuando él quería cenar pizza y yo comía solo frijoles porque el dinero no alcanzaba para los dos. Como cuando él necesitaba zapatos nuevos para la escuela y yo seguía usando los míos con hoyos en la suela. Como cuando él quería ir al cine con sus amigos y yo le daba mis últimos 20 pesos, quedándome sin pasaje para el camión y teniendo que caminar 2 horas para llegar al trabajo. Rosa me trajo un té de manzanilla y se sentó a mi lado en el pequeño sillón de su sala. «¿En qué piensas, hermana?», me preguntó, viendo la expresión en mi cara. «En todo lo que hice por ese muchacho», le respondí. «En cómo creí que estaba criando a un hombre agradecido y me salió un hijo que me ve como un estorbo». Rosa suspiró. «Los hijos a veces olvidan, María. Se casan y de repente la esposa es más importante que la mamá que los parió». Pero yo sabía que no era solo eso. No era solo que Francisco hubiera olvidado. Era que Esperanza había trabajado sistemáticamente para borrar mi importancia en su vida. Desde el día que llegó a nuestra familia, había hecho comentarios sutiles, diseñados para hacerme sentir como si estuviera interfiriendo. «Francisco, tu mamá cocina muy diferente a como lo hacía mi abuelita», decía, con esa sonrisa dulce que no engañaba a nadie. «Oh, Francisco, ¿no crees que tu mamá está muy apegada a ti para un hombre de tu edad?». Poco a poco, había ido plantando semillas de duda en la mente de Francisco. Poco a poco, había ido convenciéndolo de que yo era posesiva, que era demasiado involucrada, que era hora de que él tuviera su propia vida sin la interferencia de su mamá. Y Francisco, en lugar de defenderse, en lugar de recordar todo lo que yo había hecho por él, había empezado a verme a través de los ojos de ella. El cambio no había sido súbito, había sido tan gradual que al principio no me di cuenta. Primero, dejó de contarme sobre su trabajo. «No quiero aburrirte con esos detalles, mamá», me decía cuando yo le preguntaba cómo había estado su día. Después, dejó de pedirme consejos. «Ya estoy grande para que me digas qué hacer», fue su respuesta cuando traté de sugerirle cómo manejar un problema con su jefe. Luego, dejó de venir a verme los domingos como habíamos hecho durante años. «Esperanza y yo necesitamos tiempo para nosotros», me explicó, como si los 20 años que habíamos pasado juntos no hubieran sido importantes. La gota que derramó el vaso fue cuando perdieron su departamento. Llegaron a mi casa en la madrugada, con maletas y cajas, diciéndome que solo sería por unas semanas hasta que encontraran algo mejor. «Mamá, necesitamos tu ayuda», me había dicho Francisco, y mi corazón se había llenado de esperanza. Pensé que finalmente me necesitaba otra vez. Pensé que íbamos a volver a ser una familia unida, pero pronto me di cuenta de que para ellos yo no era familia, era servicio doméstico gratuito. Esperanza llegaba de sus entrevistas de trabajo y dejaba su ropa tirada en mi sala para que yo la recogiera. Francisco llegaba del trabajo esperando que la cena estuviera lista, sin importar si yo también había trabajado todo el día. Y cuando Miguel lloraba en las noches, me despertaban para que yo lo calmara porque
Tú tienes más experiencia con niños, doña María. Al principio, traté de ver el lado positivo. Después de años de vivir sola, tener gente en la casa se sentía bien. Tener a Miguel corriendo por los pasillos me recordaba cuando Francisco era pequeño, pero pronto me di cuenta de que no era compañía lo que tenía, era trabajo extra, trabajo que no era agradecido, trabajo que era esperado, trabajo que era visto como mi obligación simplemente porque era la mamá y la abuela. Durante esos 3 años me convertí en una empleada doméstica en mi propia casa. Lavaba, cocinaba, limpiaba, cuidaba a Miguel cuando ellos querían salir solos. Y cuando me quejaba, aunque fuera ligeramente, Esperanza me recordaba lo afortunada que era de tener familia joven en casa para cuidarme. No queremos que se sienta sola, doña María, me decía, como si estuviera haciéndome un favor, pero la verdad era que nunca me había sentido más sola que en esos 3 años. Porque estar sola en tu casa es una cosa. Estar rodeada de familia que te trata como si fueras invisible es otra completamente diferente. Es más doloroso ser ignorada por la gente que amas que estar realmente sola. Es más humillante ser tratada como sirvienta por tu propia sangre que no tener a nadie cerca. Y luego vino esa cena, esa noche cuando Francisco finalmente dijo las palabras que llevaba meses pensando pero no se atrevía a decir. Mi esposa no te quiere más aquí. Como si él no tuviera voz ni voto, como si la opinión de la mujer que le había dado la vida no importara nada comparada con los deseos de la mujer que se había casado con él, como si 30 años de sacrificios pudieran ser borrados con una sola frase. Esa noche, acostada en la cama individual en la casa de Rosa, entendí algo que debería haber entendido años antes. Francisco no era el niño agradecido que yo recordaba. Ese niño había desaparecido en algún momento, reemplazado por un hombre que había aprendido a ver a su madre como un obstáculo en lugar de como una bendición. Y Esperanza no era la nuera cariñosa que había fingido ser al principio. Era una mujer calculadora que había visto mi generosidad como debilidad y había decidido aprovecharse de ella. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que Miguel, mi querido nietecito, iba a crecer pensando que era normal tratar a las personas mayores como descartables. Iba a crecer viendo cómo su papá había echado a su abuela de su propia casa, y pensaría que eso era lo que hacen los hombres cuando sus madres se vuelven inconvenientes. Iba a crecer con Esperanza diciéndole que yo era la abuela dramática que había abandonado a la familia, sin saber nunca la verdad de lo que realmente había pasado. Eso me dolía más que todo lo demás. Que mi legado en la vida de Miguel iba a ser una mentira contada por una mujer que nunca había entendido lo que significa sacrificarse por familia. Que en lugar de recordarme como la abuela que lo amaba, me recordaría como la mujer rara que había desaparecido sin explicación cuando él tenía 8 años. Pero entonces recordé algo que mi propia madre me había dicho años atrás. Mija, no puedes controlar lo que la gente piense de ti. Solo puedes controlar cómo actúas y cómo reaccionas cuando te faltan al respeto. Y a veces, la reacción más poderosa es alejarse con la cabeza en alto. Con la cabeza en alto. Esas palabras resonaron en mi mente mientras me quedaba dormida en esa primera noche, lejos de la casa que había construido con mis propias manos. Por primera vez en 3 años, dormí toda la noche sin interrupciones. Sin que nadie me despertara para cuidar a un niño que no era mi responsabilidad, sin que nadie entrara a mi cuarto buscando algo que habían perdido, sin que nadie me dijera que los estaba molestando con mi televisión muy alta. Dormí profundamente y soñé con el día cuando Francisco era pequeño y me había hecho una tarjeta de cartón que decía «Para la mejor mamá del mundo». En el sueño, él tenía 8 años otra vez, igual que Miguel ahora, y me abrazaba como si nunca me fuera a soltar. «Mamá», me decía en el sueño, «perdóname por olvidar todo lo que hiciste por mí». Desperté con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, porque finalmente había hecho lo que debería haber hecho años atrás. Había puesto mi dignidad antes que mi necesidad de ser necesitada. En la madrugada siguiente, desperté antes de que saliera el sol. Francisco y Esperanza aún dormían y Miguel también. Era mejor así. Las despedidas siempre son complicadas, y no quería escenas dramáticas. Me vestí con mi mejor ropa, la blusa azul que Raúl siempre decía que combinaba con mis ojos,
y la falda que guardaba para ocasiones especiales. Hoy era una ocasión especial, el día de mi liberación. Tomé mis 2 maletas y las puse junto a la puerta. Apagué mi celular y lo dejé arriba del refrigerador. No quería ser molestada durante el viaje. Después me senté en la mesa de la cocina y escribí una nota. Francisco y Esperanza, ustedes dijeron que yo ya no era bienvenida aquí. Decidí facilitarles las cosas. Vendí la casa. El nuevo propietario vendrá por las llaves a las 10. Tienen hasta mediodía para recoger sus cosas. No traten de buscarme. María Guadalupe López. Dejé la nota justo en medio de la mesa, al lado de las llaves de la casa. Pero antes de irme, necesitaba hacer algo más. Fui por toda la casa, habitación por habitación, recordando cada rincón que había sido mío por tantos años. En la sala, toqué el sofá donde Raúl y yo veíamos las telenovelas cada noche, donde Francisco hacía su tarea cuando era pequeño, donde más tarde él y Esperanza se adueñaron como si fuera suyo. En la cocina, pasé mis dedos por la mesa donde había servido miles de comidas, donde había celebrado los cumpleaños de Francisco, donde había llorado en silencio tantas noches después de que Raúl murió. En el cuarto principal, mi cuarto, donde Esperanza había decidido que viviría con su nuevo bebé, toqué la cómoda donde guardaba mis tesoros más preciados. Fue en esa cómoda donde encontré la carta que Francisco me había escrito cuando tenía 10 años. Era el Día de las Madres y su maestra les había pedido escribir algo para sus mamás. La carta decía: «Querida mamá, eres la mejor mamá del mundo. Gracias por cuidarme cuando estoy enfermo y por hacer mis comidas favoritas. Cuando sea grande, voy a comprarte una casa muy grande para que nunca tengas que trabajar tanto. Te amo mucho, Francisco». Doblé la carta con cuidado y la metí en mi maleta. Era lo último que me llevaría de esa casa. Tomé el taxi que había llamado y me fui a la terminal de autobuses. Durante el viaje me quedé viendo por la ventana, viendo la ciudad donde había pasado toda mi vida quedarse atrás. No sentía tristeza, solo un alivio extraño, como si hubiera soltado un peso que había cargado durante años. Cuando llegué a la casa de Rosa, me recibió con lágrimas en los ojos. «María, qué bueno verte. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué vendiste la casa?» Le conté todo, cada detalle de la humillación que había pasado. Rosa negó con la cabeza, indignada. «Hiciste bien, hermana. Nadie merece ser tratado así, especialmente en su propia casa». Esa noche, Rosa me contó que el teléfono de la vecina había sonado todo el día. Francisco había conseguido el número de alguna manera y estaba desesperado, queriendo hablar conmigo. Dijo que todo había sido un malentendido, que Esperanza estaba arrepentida. Me contó Rosa. Me reí por primera vez en semanas. ¿Malentendido? Había entendido perfectamente. Me querían fuera de la casa, y ahora habían conseguido exactamente lo que pidieron. La diferencia era que ahora la casa tampoco existía para ellos. Pero mientras estaba ahí en casa de Rosa, segura y tranquila por primera vez en años, mi mente no podía dejar de regresar a los recuerdos, a todas las veces que había sacrificado mi propia felicidad por la de Francisco. Recordé cuando tenía 5 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 semanas sin dormir, cuidándolo día y noche en el hospital. Los doctores me decían que me fuera a casa a descansar, pero yo no me movía de su lado. Las madres no descansan cuando sus hijos las necesitan, les decía. Y era verdad. Durante años yo no descansé. Trabajaba de día en el hospital, de noche cuidaba a Francisco y en mis ratos libres mantenía la casa impecable. Recordé cuando Francisco tenía 15 años y quería una bicicleta nueva para poder ir a la escuela con sus amigos. No teníamos dinero extra, pero yo tomé turnos dobles durante 2 meses para comprarle esa bicicleta. Recordé su cara de felicidad cuando la vio en la mañana de su cumpleaños. «Es la más bonita de todas, mamá. Eres la mejor», me dijo, abrazándome tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. Esa bicicleta costó 800 pesos. Una fortuna para nosotros en esos tiempos. Pero valió la pena ver su sonrisa. Y cuando Francisco quiso estudiar ingeniería en la universidad, yo sabía que no podíamos pagarla, pero también sabía que no podía defraudar a mi hijo. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas en las noches. Salía del hospital a las 6 de la tarde y me iba directo a limpiar hasta las 11 de la noche. Llegaba a casa exhausta,
pero con la satisfacción de saber que estaba construyendo el futuro de mi hijo. Durante 4 años mantuve esos 2 trabajos. Durante 4 años no tuve ni un solo fin de semana libre. Durante 4 años mi vida fue trabajar, dormir, trabajar. Pero no me importaba. Francisco era mi mundo entero. Cuando Raúl murió de un infarto cuando Francisco tenía 16 años, yo pude haberme derrumbado. Pude haber vendido la casa y mudarnos a algo más pequeño y barato. Pude haber buscado a un hombre que me ayudara a criarlo, pero no lo hice. Decidí que Francisco no perdería nada más después de perder a su papá. Decidí ser suficiente para los dos. Recordé las noches cuando hacía su tarea con él, aunque yo estuviera tan cansada que se me cerraban los ojos. Recordé cómo me quedaba despierta cosiendo el disfraz para el festival de la escuela, o preparando el almuerzo especial que él había pedido para compartir con sus amigos. Recordé cómo ahorré peso por peso para comprarle su primer carro cuando cumplió 18. No era nuevo, pero lo mandé pintar y arreglar hasta que parecía recién salido de la agencia. «Mamá, eres increíble», me había dicho ese día, con lágrimas en los ojos. «No sé cómo le haces, pero siempre me das todo lo que necesito». Y yo le había respondido: «Mijo, una madre siempre encuentra la manera, para eso estamos». Ahora, 25 años después, me preguntaba si él recordaba esas palabras. Me preguntaba si recordaba todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías, todas las veces que había dicho que no a cosas que quería para poder darle a él lo que necesitaba, porque no habían sido solo los gastos grandes, habían sido los pequeños sacrificios diarios que hacen las madres sin siquiera pensarlo, como cuando él quería cenar pizza y yo comía solo frijoles porque el dinero no alcanzaba para los dos, como cuando él necesitaba zapatos nuevos para la escuela y yo seguía usando los míos con hoyos en la suela, como cuando él quería ir al cine con sus amigos y yo le daba mis últimos 20 pesos quedándome sin pasaje para el camión y teniendo que caminar 2 horas para llegar al trabajo. Rosa me trajo un té de manzanilla y se sentó a mi lado en el pequeño sillón de su sala. «¿En qué piensas, hermana?», me preguntó, viendo la expresión en mi cara. «En todo lo que hice por ese muchacho», le respondí. «En cómo creí que estaba criando a un hombre agradecido y me salió un hijo que me ve como un estorbo». Rosa suspiró. «Los hijos a veces olvidan, María. Se casan y de repente la esposa es más importante que la mamá que los parió». Pero yo sabía que no era solo eso. No era solo que Francisco hubiera olvidado. Era que Esperanza había trabajado sistemáticamente para borrar mi importancia en su vida. Desde el día que llegó a nuestra familia, había hecho comentarios sutiles, diseñados para hacerme sentir como si estuviera interfiriendo. «Francisco, tu mamá cocina muy diferente a como lo hacía mi abuelita», decía, con esa sonrisa dulce que no engañaba a nadie. «Oh, Francisco, ¿no crees que tu mamá está muy apegada a ti para un hombre de tu edad?». Poco a poco, había ido plantando semillas de duda en la mente de Francisco. Poco a poco, había ido convenciéndolo de que yo era posesiva, que era demasiado involucrada, que era hora de que él tuviera su propia vida sin la interferencia de su mamá. Y Francisco, en lugar de defenderse, en lugar de recordar todo lo que yo había hecho por él, había empezado a verme a través de los ojos de ella. El cambio no había sido súbito, había sido tan gradual que al principio no me di cuenta. Primero, dejó de contarme sobre su trabajo. «No quiero aburrirte con esos detalles, mamá», me decía cuando yo le preguntaba cómo había estado su día. Después, dejó de pedirme consejos. «Ya estoy grande para que me digas qué hacer», fue su respuesta cuando traté de sugerirle cómo manejar un problema con su jefe. Luego, dejó de venir a verme los domingos como habíamos hecho durante años. «Esperanza y yo necesitamos tiempo para nosotros», me explicó, como si los 20 años que habíamos pasado juntos no hubieran sido importantes. La gota que derramó el vaso fue cuando perdieron su departamento. Llegaron a mi casa en la madrugada, con maletas y cajas, diciéndome que solo sería por unas semanas hasta que encontraran algo mejor. «Mamá, necesitamos tu ayuda», me había dicho Francisco, y mi corazón se había llenado de esperanza. Pensé que finalmente me necesitaba otra vez. Pensé que íbamos a volver a ser una familia unida, pero pronto me di cuenta de que para ellos yo no era familia, era servicio doméstico gratuito.
Esperanza llegaba de sus entrevistas de trabajo y dejaba su ropa tirada en mi sala para que yo la recogiera. Francisco llegaba del trabajo esperando que la cena estuviera lista, sin importar si yo también había trabajado todo el día. Y cuando Miguel lloraba en las noches, me despertaban para que yo lo calmara porque tú tienes más experiencia con niños, doña María. Al principio, traté de ver el lado positivo. Después de años de vivir sola, tener gente en la casa se sentía bien. Tener a Miguel corriendo por los pasillos me recordaba cuando Francisco era pequeño, pero pronto me di cuenta de que no era compañía lo que tenía, era trabajo extra, trabajo que no era agradecido, trabajo que era esperado, trabajo que era visto como mi obligación simplemente porque era la mamá y la abuela. Durante esos 3 años me convertí en una empleada doméstica en mi propia casa. Lavaba, cocinaba, limpiaba, cuidaba a Miguel cuando ellos querían salir solos. Y cuando me quejaba, aunque fuera ligeramente, Esperanza me recordaba lo afortunada que era de tener familia joven en casa para cuidarme. No queremos que se sienta sola, doña María, me decía, como si estuviera haciéndome un favor, pero la verdad era que nunca me había sentido más sola que en esos 3 años. Porque estar sola en tu casa es una cosa. Estar rodeada de familia que te trata como si fueras invisible es otra completamente diferente. Es más doloroso ser ignorada por la gente que amas que estar realmente sola. Es más humillante ser tratada como sirvienta por tu propia sangre que no tener a nadie cerca. Y luego vino esa cena, esa noche cuando Francisco finalmente dijo las palabras que llevaba meses pensando pero no se atrevía a decir. Mi esposa no te quiere más aquí. Como si él no tuviera voz ni voto. Como si la opinión de la mujer que le había dado la vida no importara nada comparada con los deseos de la mujer que se había casado con él. Como si 30 años de sacrificios pudieran ser borrados con una sola frase. Esa noche, acostada en la cama individual en la casa de Rosa, entendí algo que debería haber entendido años antes. Francisco no era el niño agradecido que yo recordaba. Ese niño había desaparecido en algún momento, reemplazado por un hombre que había aprendido a ver a su madre como un obstáculo en lugar de como una bendición. Y Esperanza no era la nuera cariñosa que había fingido ser al principio. Era una mujer calculadora que había visto mi generosidad como debilidad y había decidido aprovecharse de ella. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que Miguel, mi querido nietecito, iba a crecer pensando que era normal tratar a las personas mayores como descartables. Iba a crecer viendo cómo su papá había echado a su abuela de su propia casa, y pensaría que eso era lo que hacen los hombres cuando sus madres se vuelven inconvenientes. Iba a crecer con Esperanza diciéndole que yo era la abuela dramática que había abandonado a la familia, sin saber nunca la verdad de lo que realmente había pasado. Eso me dolía más que todo lo demás. Que mi legado en la vida de Miguel iba a ser una mentira contada por una mujer que nunca había entendido lo que significa sacrificarse por familia. Que en lugar de recordarme como la abuela que lo amaba, me recordaría como la mujer rara que había desaparecido sin explicación cuando él tenía 8 años. Pero entonces recordé algo que mi propia madre me había dicho años atrás. Mija, no puedes controlar lo que la gente piense de ti. Solo puedes controlar cómo actúas y cómo reaccionas cuando te faltan al respeto. Y a veces, la reacción más poderosa es alejarse con la cabeza en alto. Con la cabeza en alto. Esas palabras resonaron en mi mente mientras me quedaba dormida en esa primera noche, lejos de la casa que había construido con mis propias manos. Por primera vez en 3 años, dormí toda la noche sin interrupciones. Sin que nadie me despertara para cuidar a un niño que no era mi responsabilidad. Sin que nadie entrara a mi cuarto buscando algo que habían perdido, sin que nadie me dijera que los estaba molestando con mi televisión muy alta. Dormí profundamente y soñé con el día cuando Francisco era pequeño y me había hecho una tarjeta de cartón que decía, para la mejor mamá del mundo. En el sueño, él tenía 8 años otra vez, igual que Miguel ahora, y me abrazaba como si nunca me fuera a soltar. «Mamá», me decía en el sueño, «perdóname por olvidar todo lo que hiciste por mí». Desperté con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, porque finalmente había hecho lo que debería haber hecho años atrás. Había puesto mi dignidad antes que mi necesidad de ser necesitada. El licenciado Antonio
Me llamó al día siguiente confirmando que todo había sido hecho conforme habíamos acordado. El comprador había recibido las llaves, y Francisco y Esperanza habían recogido sus cosas de la casa a tiempo, pero estaban hospedados en un hotel, sin tener a dónde ir. Doña María, su hijo está desesperado, quiere hablar con la señora, me informó el licenciado Antonio. Dígale que ya no tengo hijo, respondí, y colgué el teléfono con una sonrisa en la cara. Querían que desapareciera. Entonces fue exactamente lo que hice. Pero lo que Francisco y Esperanza no sabían era que la venta de la casa había sido solo el primer paso de algo mucho más grande. Durante mis 72 años de vida, había aprendido que cuando una persona te subestima, te da una ventaja que nunca debería haberte dado. Te da la ventaja de la sorpresa, y yo estaba apenas comenzando a usar esa ventaja. Porque mientras ellos creían que me habían derrotado, que me habían mandado a esconderme como una perrita regañada, yo estaba ejecutando un plan que había estado formándose en mi mente desde la primera vez que Esperanza me había hablado con desprecio. Durante esos 3 años que vivieron en mi casa, yo había observado mucho más de lo que ellos pensaban. Había visto cómo Francisco manejaba las finanzas familiares. Había escuchado conversaciones sobre sus deudas. Había notado los gastos innecesarios que hacían con el dinero que deberían haber estado ahorrando. Pero sobre todo, había visto cómo ambos habían asumido que yo estaría siempre disponible para resolver sus problemas, que mi casa y mis recursos eran parte de su plan de vida a largo plazo. La mañana después de mi llamada con el licenciado Antonio, fui al banco donde había tenido mi cuenta durante 30 años. Don Roberto Hernández, el gerente, me conocía desde que Raúl y yo abrimos nuestra primera cuenta de ahorros cuando éramos recién casados. Doña María, qué gusto verla. ¿En qué la puedo ayudar?, me preguntó con esa sonrisa genuina que solo tienen las personas que realmente te aprecian. Don Roberto, necesito hacer algunos cambios importantes en mis cuentas, le dije, sentándome en su oficina con la espalda más derecha de lo que la había tenido en años. Le expliqué que quería transferir todo mi dinero a una nueva cuenta en el banco de la ciudad donde vivía Rosa y que quería cambiar todos los beneficiarios de mis inversiones y mi seguro de vida. Durante años, Francisco había sido el único beneficiario de todo. En mi mente, eso había tenido sentido. Era mi hijo, mi único hijo, y todo lo que había trabajado toda mi vida había sido para él. Pero ahora entendía que darle acceso a mi dinero había sido como darle una cuerda para que me colgara. ¿Está segura de estos cambios, doña María?, me preguntó don Roberto con preocupación genuina. Son decisiones importantes. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí. Mi hijo me enseñó que la familia es una elección, así que estoy eligiendo una nueva familia. Durante las siguientes 2 horas, firmamos papeles, transferimos cuentas y cambiamos beneficiarios. Cuando terminamos, Francisco ya no tenía acceso a nada de mi dinero. Había elegido a Rosa como mi nueva beneficiaria, y una parte pequeña había ido para una organización que ayudaba a mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Pero eso no era todo. Durante esos años viviendo conmigo, Francisco había usado mi nombre para varias cosas. Había puesto el servicio eléctrico de su trabajo bajo mi nombre porque tenía mejor historial crediticio. Había usado mi información para conseguir una tarjeta de crédito adicional que prometió usar solo para emergencias. Había puesto mi teléfono como referencia para varios préstamos pequeños que había pedido para inversiones que nunca se materializaron. Durante años, yo había dicho que sí a todo, porque quería ayudarlo, porque quería ser la mamá solidaria que siempre estaba ahí cuando la necesitaran. Ahora era hora de hacer algunas llamadas. La primera fue a la compañía de luz. Buenos días. Habla María Guadalupe López. Quiero cancelar el servicio que está bajo mi nombre para la empresa Construcciones Morales. La empleada me preguntó si era la dueña del negocio. No, señorita. Soy la señora que fue usada como garantía sin entender completamente lo que estaba firmando. Y ahora ya no quiero ser responsable por las deudas de otras personas. Cancelé el servicio efectivo inmediatamente. La segunda llamada fue al banco donde Francisco tenía la tarjeta adicional. Quiero reportar uso no autorizado de mi información crediticia, les dije cuando me conectaron con el departamento correcto. Mi hijo ha estado usando una tarjeta que está bajo mi nombre y ya no autorizo ningún gasto.
Bloquearon la tarjeta inmediatamente y me dijeron que Francisco tendría que ir al banco personalmente para aclarar la situación. La tercera llamada fue la más satisfactoria. Era para la empresa de préstamos, donde Francisco había usado mi teléfono como referencia. Señora López, su hijo tiene pagos atrasados en su préstamo. ¿Sabe cómo podemos contactarlo? No tengo hijo, les respondí con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Y les prohíbo usar mi número para contactar a Francisco Morales. Quiten mi información de su expediente inmediatamente. Podía escuchar la confusión en la voz de la empleada, pero eso no era mi problema. Mi problema durante años había sido decir que sí cuando debería haber dicho que no. Esos días habían terminado. Rosa me encontró en su pequeño jardín esa tarde, regando sus geranios con una sonrisa que no había tenido en años. «Te ves diferente, hermana», me dijo, estudiando mi cara. «Te ves libre». Era exactamente como me sentía. Libre. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por las finanzas de otra persona. No tenía que estar disponible para emergencias que no eran realmente emergencias. No tenía que justificar mis decisiones a gente que no me respetaba. «Rosa», le dije esa noche mientras tomábamos té en su cocina, «creo que voy a quedarme aquí más tiempo del que habíamos planeado». Ella sonrió. «Esta es tu casa por todo el tiempo que quieras, María. Pero dime, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? ¿No vas a extrañar a Miguel?» Su pregunta me dolió, porque Miguel era inocente en todo esto. Era solo un niño que había tenido la mala suerte de tener padres que no valoraban a la familia. «Miguel va a estar bien», le respondí, aunque las palabras me salieron con dificultad. Sus padres van a tener que aprender a ser padres sin usar a la abuela como niñera gratuita. Y quizás, algún día cuando sea mayor, entenderá que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger su dignidad. Era una respuesta que había practicado en mi mente, pero decirla en voz alta me hizo darme cuenta de que realmente la creía. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Rosa y yo desarrollamos una rutina simple pero satisfactoria. Despertábamos temprano, desayunábamos juntas y después cada una hacía sus cosas. Yo leía libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Caminaba por el pueblo pequeño, donde todos me saludaban por mi nombre, aunque me conocieran solo desde hace unos días. Ayudaba a Rosa en su jardín, aprendiendo sobre plantas que nunca había tenido tiempo de cultivar. Era una vida simple, pero era mía. Nadie me pedía que lavara ropa que no había ensuciado. Nadie esperaba que tuviera la comida lista a cierta hora. Nadie me interrumpía cuando estaba viendo mi programa favorito en la televisión. Por primera vez en años, mi tiempo me pertenecía completamente. Una semana después de mi llegada, Rosa volvió de la tienda con una expresión extraña en la cara. «María», me dijo, sentándose pesadamente en la sala, «me encontré a doña Carmen en el mercado. Dice que hay un hombre preguntando por ti en el pueblo. Dice que es tu hijo». Mi corazón dio un vuelco, pero no de emoción, sino de irritación. ¿Hasta aquí había venido Francisco a molestarme? ¿Qué le dijiste?, le pregunté a Rosa. Le dije que no sabía de qué hablaba, que aquí no vive ninguna María López, respondió Rosa con una sonrisa conspiratoria. Pero dice que él insiste en que su mamá está aquí, que alguien en la ciudad le dijo que había venido hacia acá. Francisco me conocía mejor de lo que había pensado. Sabía que si desaparecía, probablemente estaría con Rosa. Pero el hecho de que hubiera venido hasta acá, en lugar de simplemente llamarme o enviarme una carta, me decía que estaba verdaderamente desesperado. Esa tarde, mientras estaba leyendo en el jardín de Rosa, escuché un carro detenerse frente a la casa. Era un carro que no reconocí. Un sedán blanco pequeño que definitivamente no era el carro de Francisco. Pero cuando la puerta se abrió, vi que era él, pero se veía diferente. Más delgado, más cansado, con la ropa arrugada como si hubiera dormido en el carro. Me escondí detrás del árbol de mango para poder verlo sin que él me viera. Francisco caminó hasta la puerta de Rosa y tocó con suavidad. Cuando Rosa abrió, pude escuchar su conversación desde donde estaba. «Disculpe, señora. Estoy buscando a mi mamá, María Guadalupe López. Creo que puede estar aquí». Rosa, bendita sea, mantuvo su actuación perfecta. «Lo siento, joven, pero aquí no vive ninguna María López. ¿Está seguro de que tiene la dirección correcta?» «Por favor», escuché a Francisco decir, y había algo en su voz que no había escuchado en años. Era vulnerabilidad real.
Desesperación real. Mi mamá desapareció hace una semana. Vendió su casa sin decirnos. No sabemos dónde está. Solo quiero saber que está bien. Por un momento, mi corazón de madre sintió compasión por él. Durante 8 años había sido mi bebé, mi mundo entero. Era difícil escucharlo sufrir sin querer consolarlo. Pero entonces recordé las palabras exactas que había usado esa noche en la cena. Mi esposa no te quiere más aquí. No necesitamos hacer algunos ajustes. No, vamos a buscar una solución que funcione para todos. Mi esposa no te quiere más aquí. Como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba, no la mujer que había sacrificado todo para darle la vida que tenía. Lo siento mucho, le dijo Rosa, pero no puedo ayudarlo. Quizás debería buscar en otros lugares. Francisco se quedó parado en la puerta unos minutos más, como si esperara que Rosa cambiara de opinión. Finalmente, escuché sus pasos alejándose y el sonido del carro encendiéndose. Desde mi escondite detrás del árbol, lo vi alejarse lentamente, deteniéndose en cada casa de la calle para preguntar lo mismo. Esa noche, Rosa y yo no hablamos sobre la visita de Francisco. Era como si ambas entendiéramos que había cosas que era mejor no discutir, pero yo sabía que ella había visto la lucha en mi cara cuando escuché su voz. Había visto que parte de mí había querido salir corriendo a abrazarlo, a decirle que todo estaba bien, a volver a ser la mamá que lo perdonaba todo. Pero también sabía que esa parte de mí era la misma que me había metido en problemas durante años. Era la parte que decía que sí cuando debería decir que no, que perdonaba cuando debería poner límites, que se sacrificaba cuando debería exigir respeto. Y esa parte, por primera vez en mi vida, no estaba a cargo de mis decisiones. Durante las semanas siguientes, me enteré por el licenciado Antonio de que Francisco había estado buscándome desesperadamente. Había ido a hospitales pensando que estaba enferma. Había reportado mi desaparición a las autoridades locales. Había contactado a todos mis conocidos, preguntando si sabían dónde estaba. Era irónico que ahora que estaba bien y viviendo mi mejor vida en años, él estuviera más preocupado por mí que nunca. También me enteré de que él y Esperanza habían tenido que mudarse a un departamento pequeño y caro, que Esperanza había tenido que conseguir trabajo porque ya no tenían a una abuela gratuita para cuidar a Miguel, y que las deudas que Francisco había acumulado usando mi nombre estaban causándole problemas serios. Aparentemente, perder acceso a mis recursos había revelado qué tan dependientes eran realmente de mí. Parte de mí se sentía mal por Miguel, que ahora tenía que ir a una guardería después de la escuela en lugar de venir a casa con la abuela que lo consentía. Pero otra parte de mí sabía que esto era mejor para él también. Iba a aprender que sus padres eran responsables de cuidarlo, no su abuela. Iba a desarrollar independencia de una manera que nunca habría desarrollado si hubiera seguido siendo criado por una abuela que hacía todo por él. Y Francisco iba a aprender la lección más importante de su vida, que las acciones tienen consecuencias, que las personas tienen límites y que la generosidad de una madre no es infinita cuando no es valorada. Iba a aprender que las palabras que dices en un momento de crueldad pueden cambiar todo para siempre. Iba a aprender que algunas decisiones no se pueden deshacer. Una tarde, mientras estaba ayudando a Rosa a preparar tamales para la venta del fin de semana, me di cuenta de que ya no pensaba en Francisco todo el tiempo. Ya no me despertaba preguntándome cómo estaría, ya no me iba a dormir sintiendo culpa por haber desaparecido. Había encontrado algo que no había tenido en años. Paz interior. La paz que viene de saber que has tomado la decisión correcta, aunque sea la decisión más difícil. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dije a Rosa esa tarde. ¿Qué?, me preguntó, sin levantar la vista de la masa que estaba amasando. Que me siento más como madre ahora que cuando estaba haciendo todo por él. Rosa me miró con curiosidad. ¿Cómo así? Porque una verdadera madre enseña a sus hijos a ser mejores personas, le expliqué. Durante años pensé que ser buena madre significaba darle todo lo que quería, resolver todos sus problemas, estar siempre disponible sin importar cómo me tratara. Pero eso no estaba criando a un hombre responsable. Estaba criando a un niño malcriado en el cuerpo de un adulto. Rosa asintió sabiamente. A veces el amor más grande es decir que no. Era exactamente eso.
Le había dicho que no por primera vez en su vida adulta. Le había dicho que no a seguir siendo tratada mal, que no a ser tomada por garantizada, que no a sacrificar mi dignidad por su comodidad. Y si eso lo convertía en mejor persona, entonces había sido la decisión más maternal que había tomado en años. Esa noche me quedé dormida con una sonrisa en la cara. No porque fuera cruel, no porque no amara a mi hijo, sino porque finalmente había aprendido que el amor verdadero a veces requiere límites firmes. Y por primera vez en mi vida había puesto esos límites donde debían estar. 3 meses habían pasado desde que desaparecí sin avisar, y mi nueva vida con Rosa había tomado un ritmo que me llenaba de satisfacción como no había sentido en años. Cada mañana despertaba sin prisa, sin la ansiedad de tener que atender las demandas de gente que me daba por sentada. Rosa y yo habíamos desarrollado un pequeño negocio de tamales que vendíamos los fines de semana en el mercado del pueblo, y por primera vez en décadas, el dinero que ganaba era completamente mío para gastarlo como quisiera. Era un sábado por la mañana, cuando Rosa volvió del mercado más temprano de lo usual, con una expresión que no podía descifrar en su cara. «María», me dijo, sentándose en el escalón de la entrada donde yo estaba deshojando maíz para los tamales del día siguiente. «Hay alguien preguntando por ti en el mercado. No es Francisco esta vez». Mi corazón se detuvo por un momento. «¿Quién es?», le pregunté, aunque algo en su tono me decía que ya sabía la respuesta. «Es una mujer joven, con un niño pequeño. Dice que es tu nuera y que necesita hablar contigo urgentemente. Doña Carmen me dijo que la vio llorando mientras preguntaba por ti en cada puesto. Esperanza. Había venido hasta acá. Eso solo podía significar una cosa. Las cosas estaban realmente mal para ellos. Durante 3 meses, Francisco había sido el que me buscaba, pero ahora era Esperanza quien había hecho el viaje. La misma mujer que me había dicho que no era bienvenida en mi propia casa, ahora me estaba buscando desesperadamente. «¿Le dijiste dónde encontrarme?», le pregunté a Rosa. Le dije lo mismo que a Francisco, que no sabía de qué hablaba, pero María se veía muy mal, flaca, ojerosa, como si no hubiera dormido en días. Y el niño. Rosa hizo una pausa. Miguel se veía triste, hermana, como si hubiera estado llorando. Esa información me golpeó como un rayo. Miguel no tenía la culpa de nada de esto. Era solo un niño atrapado en el drama que sus padres habían creado. Pero antes de que pudiera procesar completamente esa información, escuché un carro acercándose por el camino de tierra que llevaba a la casa de Rosa. Era el mismo sedán blanco pequeño que Francisco había usado para buscarme. Pero esta vez era Esperanza quien bajó del asiento del conductor. Se veía exactamente como Rosa la había descrito, delgada hasta el punto de parecer enferma, con ojeras profundas y el cabello sin peinar. Pero fue cuando vi a Miguel bajarse del asiento trasero que mi resolución casi se quebró. Mi nietecito se veía perdido, confundido, y cuando sus ojos me encontraron entre las hojas de maíz donde estaba escondida, gritó: «¡Abuela!», con una alegría tan pura que me partió el corazón. Corrió hacia mí antes de que Esperanza pudiera detenerlo, y cuando me abrazó, pude sentir que había perdido peso. «Abuela, te extrañé mucho. Papá dijo que te fuiste porque estabas enojada, pero yo no hice nada malo, ¿verdad?». Las palabras de Miguel me quebraron por dentro. Este niño inocente se estaba culpando por algo que no tenía nada que ver con él. Me arrodillé a su nivel y lo abracé con toda la fuerza que tenía. «Mi amor, tú no hiciste nada malo. Nunca podrías hacer algo malo. Eres perfecto tal como eres». Pero mientras lo consolaba, podía sentir los ojos de Esperanza clavados en mí, esperando su oportunidad de hablar. Cuando finalmente miré a Esperanza, casi no la reconocí. La mujer segura de sí misma que me había echado de mi propia casa había sido reemplazada por alguien que se veía completamente derrotada. «Doña María», me dijo con una voz tan baja que apenas podía escucharla. «Por favor, necesito hablar con usted». Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando durante el camino hasta acá. «Habla», le dije, sin soltarme de Miguel. No la invité a sentarse. No le ofrecí agua. No hice ninguno de los gestos de hospitalidad que habría hecho automáticamente antes. Esta vez, ella había venido a mi territorio, y ya no estaba obligada a hacerla sentir cómoda. Rosa se había retirado discretamente a la casa, pero sabía que estaba escuchando desde la ventana, lista para intervenir si las cosas se ponían difíciles. «Doña María»,
empezó Esperanza, y su voz se quebró inmediatamente. Todo se desmoronó después de que usted se fue. Francisco perdió su trabajo porque no pudo pagar los préstamos que tenía con su nombre. Los servicios que canceló eran parte de su negocio. No tenemos dinero para la renta. Miguel tiene que quedarse solo después de la escuela porque no podemos pagar guardería, y yo... Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran imposibles de decir. Perdí el bebé. La información me golpeó como una cascada fría. Había tantas cosas en esas pocas oraciones que no sabía qué procesar primero. Francisco había perdido su trabajo. No podían pagar la renta. Miguel estaba siendo abandonado después de la escuela. Y el bebé por el cual necesitaban mi cuarto, ya no existía. ¿Cuándo? Le pregunté sobre el bebé, porque a pesar de todo lo que había pasado, sabía lo que era perder un hijo. Hace un mes, susurró Esperanza. El doctor dijo que fue por el estrés. Dijo que mi cuerpo no podía mantener el embarazo porque estaba demasiado preocupada, demasiado tensa todo el tiempo. Me miró directamente a los ojos por primera vez. Francisco dice que es mi culpa por haber sido tan cruel con usted. Dice que esto es nuestro castigo. Parte de mí quería sentir satisfacción al escuchar esto. Parte de mí quería decirle que había recibido exactamente lo que merecía. Pero cuando vi el dolor real en sus ojos, cuando vi a Miguel abrazado a mi pierna como si fuera su salvavidas, no pude encontrar esa crueldad dentro de mí. En lugar de eso, encontré algo peor: indiferencia. Ya no me importaba lo suficiente como para querer lastimar. ¿Y qué quieres que haga yo con esa información? Le pregunté con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. ¿Quieres que sienta lástima por ti? ¿Quieres que regrese a resolver todos sus problemas como lo hice durante años? Esperanza se puso a llorar abiertamente ahora. Sé que no merezco su ayuda. Sé que fui horrible con usted. Pero Miguel necesita a su abuela. Ha estado preguntando por usted todos los días. Miré hacia abajo a Miguel, que me miraba con esos ojos grandes e inocentes que me recordaban tanto a Francisco cuando era pequeño. ¿Es cierto, mi amor? ¿Me has extrañado?, le pregunté suavemente. Miguel asintió vigorosamente. Abuela, en casa ya no hay comida rica como la que tú hacías. Y mamá llora mucho, y papá grita todo el tiempo. ¿Puedes regresar a casa con nosotros? La pregunta de Miguel me rompió el corazón de una manera completamente diferente a todo lo que había sentido en estos meses, porque él no entendía que la casa donde había vivido con ellos ya no existía. No entendía que su familia estaba rota de maneras que una abuela no podía arreglar. No entendía que sus padres habían tomado decisiones que tenían consecuencias permanentes. Mi amor, le dije, arrodillándome para estar a su altura, ya no hay casa a donde regresar. Mamá y papá decidieron que ya no me querían ahí, ¿recuerdas? Miguel frunció el ceño, tratando de entender. Pero si ya no te quieren ahí, ¿por qué mamá está llorando y pidiendo que regreses? La pregunta de un niño de 8 años había ido directo al corazón del problema. ¿Por qué me estaban buscando ahora? ¿Era porque realmente se habían dado cuenta del error que habían cometido? ¿O era porque necesitaban que alguien más resolviera los problemas que ellos habían creado? Miré a Esperanza, esperando una respuesta honesta. Porque me di cuenta de que fui una tonta, dijo Esperanza entre sollozos. Me di cuenta de que usted no era el problema. El problema era que yo tenía celos de la relación que Francisco tenía con usted. Tenía celos de que él la amara tanto, de que siempre hablara de lo maravillosa que era su mamá. Y en lugar de tratar de ganarme un lugar en la familia, traté de sacarla a usted. Era la primera vez que escuchaba algo parecido a la verdad de parte de Esperanza, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Y ahora que no tienes casa gratis, ahora que no tienes niñera gratis, ahora que Francisco perdió su trabajo porque ya no puede usar mi nombre como garantía, ¿ahora vienes a disculparte?, le pregunté. ¿Crees que unas lágrimas van a borrar 3 años de humillaciones? Esperanza negó con la cabeza desesperadamente. No espero que me perdone. No espero que regrese con nosotros. Solo necesitaba que supiera la verdad. Y necesitaba que Miguel pudiera verla una vez más, porque habla de usted todo el tiempo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Francisco no sabe que vine aquí. Si supiera, me mataría. Dice que es muy orgulloso para venir a rogarle que regrese. Orgulloso. Después de todo lo que había pasado,
Francisco seguía siendo demasiado orgulloso para admitir que había cometido un error. Era exactamente lo que esperaba de él. ¿Y dónde está Francisco ahora?, le pregunté. Está trabajando en la construcción, respondió Esperanza. Trabajos de día, gana la mitad de lo que ganaba antes. Dice que es temporal, que pronto va a encontrar algo mejor, pero... Su voz se desvaneció. Pero no va a encontrar algo mejor, completé por ella, porque quemó puentes con la gente que lo recomendaba, porque perdió credibilidad cuando no pudo pagar sus deudas, porque ya no tiene a una mamá que firme como garantía de sus préstamos. Esperanza asintió miserablemente. Era exactamente lo que había predicho que pasaría. Miguel había estado escuchando toda la conversación con la seriedad de un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. «Abuela», me dijo finalmente, «si mamá dice perdón y promete ser buena contigo, ¿puedes regresar?». La inocencia en su pregunta me hizo querer llorar. Él todavía creía que los problemas de los adultos podían arreglarse tan fácilmente como los problemas en el patio de recreo. «Mi amor», le dije, tomando sus manitas en las mías. «A veces los adultos toman decisiones que no se pueden deshacer. Mamá y papá decidieron que ya no me querían en su familia. Y ahora yo también tomé una decisión». Miguel me miró con esos ojos grandes, esperando que continuara. «Decidí que merezco estar con gente que me trate bien todo el tiempo, no solo cuando me necesitan. Pero yo te trato bien», dijo Miguel con la lógica impecable de un niño. «Siempre te doy abrazos y te digo que te quiero». Era verdad. Miguel nunca me había tratado mal. Él era la víctima inocente en toda esta situación. «Sí, mi amor, tú siempre me tratas bien. Y por eso siempre vas a ser mi nieto favorito, aunque no viva contigo». «¿Pero puedo venir a visitarte aquí?», preguntó Miguel con esperanza. Era una pregunta complicada, porque implicaba que Esperanza y Francisco tendrían que traerlo, y no estaba segura de querer tener esa conexión continua con ellos. Pero cuando vi la esperanza en sus ojos, supe que no podía castigar a Miguel por los errores de sus padres. «Claro que puedes visitarme», le dije finalmente, «pero vas a tener que pedirle permiso a mamá y papá, y ellos van a tener que traerte». Miré a Esperanza directamente. «Y cuando vengan, van a tener que respetar que esta es mi casa ahora, y que yo soy la que pongo las reglas aquí». Esperanza asintió desesperadamente. «Lo que usted diga, doña María. Solo queremos que Miguel pueda tener a su abuela en su vida». Era una promesa fácil de hacer en ese momento, cuando estaba desesperada, pero me preguntaba cuánto duraría esa humildad una vez que su situación mejorara. «Hay condiciones», le dije firmemente. «Primera, Miguel puede venir a visitarme una vez al mes, pero Francisco tiene que llamar primero para pedir permiso. Segunda, cuando vengan, nadie me va a pedir dinero, nadie me va a pedir favores, nadie me va a hacer sentir culpable por las decisiones que he tomado. Tercera, si alguna vez vuelven a tratarme con falta de respeto, se acaban las visitas para siempre». Esperanza sintió a cada condición como si fuera un regalo en lugar de un castigo. «Sí, doña María, lo que usted diga». Pero yo sabía que la verdadera prueba sería cuando Francisco se enterara de estas condiciones. ¿Sería capaz de tragarse su orgullo lo suficiente como para llamarme y pedir permiso para que su hijo visitara a su abuela? «Hay una condición más», agregué. «Quiero que le digas a Francisco exactamente lo que me dijiste hoy, que tenías celos de su relación conmigo, que trataste de sacarme porque no querías compartirlo. Quiero que le digas que esto fue tu idea, no algo que simplemente pasó». Esperanza se puso pálida. «Él ya sospecha que fue mi culpa. Si le dices esto, tal vez aprenda a no dejar que otra mujer controle su relación con su familia», la interrumpí. «Y tal vez aprenda a valorar lo que tiene antes de que sea demasiado tarde». Era una lección cruel, pero necesaria. Francisco necesitaba entender completamente cómo habían llegado a este punto. Miguel me abrazó una vez más antes de irse y me susurró al oído: «Abuela, ¿estás feliz aquí?». La pregunta me sorprendió, porque era algo que ni siquiera me había preguntado conscientemente. «Sí, mi amor», le respondí, y me di cuenta de que era completamente verdad. «Estoy muy feliz aquí». Mientras veía el sedán blanco alejarse por el camino de tierra, con Miguel despidiéndose desde la ventana trasera hasta que no pude verlo más, sentí una mezcla extraña de emociones. Tristeza por Miguel, quien tendría que crecer navegando las consecuencias de las decisiones de sus padres.
alivio de que finalmente hubiera escuchado algo parecido a una disculpa de esperanza, y satisfacción de saber que había mantenido mi dignidad intacta durante toda la conversación. Rosa salió de la casa cuando el carro desapareció completamente. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, sentándose a mi lado en el escalón. «Me siento libre», le respondí. «Por primera vez en años, siento que tengo control total sobre mi propia vida». Era verdad. Durante décadas, mi felicidad había dependido de hacer felices a otras personas. Ahora, mi felicidad dependía únicamente de mis propias decisiones. «¿Crees que Francisco va a llamar?», me preguntó Rosa. «Honestamente no lo sé», le respondí. «Pero si no llama, Miguel va a crecer sabiendo que su papá eligió su orgullo sobre la relación de su hijo con su abuela. Y si sí llama, va a ser porque finalmente aprendió que algunas cosas son más importantes que el ego». Esa noche, mientras preparábamos la masa para los tamales del día siguiente, me di cuenta de que había llegado al final de mi transformación. Ya no era la mujer que suplicaba por migajas de amor y respeto de su propia familia. Era la mujer que ponía límites firmes y los mantenía, sin importar cuánto doliera. Era la mujer que había recuperado su dignidad y no la iba a volver a entregar fácilmente. Si Francisco llamaba, sería bienvenido bajo mis condiciones. Si no llamaba, viviría con las consecuencias de su orgullo. De cualquier manera, yo estaría bien, porque había aprendido la lección más importante de mi vida. El amor verdadero hacia uno mismo significa no aceptar menos de lo que uno merece, sin importar de quién venga el maltrato. Y por primera vez en 72 años, finalmente me estaba amando a mí misma como me lo merecía. 6 meses habían pasado desde aquella tarde cuando Esperanza vino a buscarme con Miguel. Francisco nunca llamó. Su orgullo había sido más fuerte que su amor por su hijo, más fuerte que cualquier lección que pudiera haber aprendido. Miguel perdió la oportunidad de tener a su abuela en su vida porque su padre no pudo tragarse su soberbia el tiempo suficiente para marcar un teléfono. Pero yo estaba en paz con esa decisión. Había puesto las condiciones claras. Había abierto una puerta que Francisco había elegido no cruzar. Su silencio me decía todo lo que necesitaba saber sobre el hombre en que se había convertido. Mi vida con Rosa había florecido de maneras que nunca imaginé. Nuestro negocio de tamales había crecido tanto que ahora surtíamos a 3 restaurantes del pueblo. Tenía amigas nuevas, rutinas que me llenaban de satisfacción y por primera vez en décadas, dinero que era completamente mío para gastar como quisiera. Los domingos caminaba al mercado y compraba flores frescas para la casa. Los martes iba a clases de bordado con las señoras del pueblo. Los viernes, Rosa y yo íbamos al cine como 2 amigas que habían recuperado la libertad de hacer lo que les daba la gana. Era una vida simple, pero era genuinamente mía. A veces pensaba en Miguel, preguntándome cómo estaría creciendo sin su abuela. Esperaba que aprendiera que los adultos a veces toman decisiones difíciles por principios, no por falta de amor. Esperaba que algún día entendiera que su abuela no lo había abandonado. Había sido abandonada por su padre. En las noches tranquilas, cuando Rosa y yo tomábamos té en su pequeña cocina, me daba cuenta de que había encontrado algo que había perdido hace años: mi propia voz. Ya no era la mujer que decía que sí a todo por miedo al abandono. Era la mujer que había aprendido que el abandono a veces es una bendición disfrazada. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.